Bien, vamos a continuar con el concepto de fuerzas, y los temas a tratar van a ser, en primer lugar, retomar el concepto de fuerza, por supuesto, el título lo dice, bastante redundante. En segundo lugar, vamos a profundizar aún un poco más las leyes de Newton. En tercer lugar, conocer las fuerzas del universo, porque hasta ahora con Joel supongo que trabajaron la fuerza peso, ciertas fuerzas relacionadas con las reacciones nucleares, si vieron energía nuclear. Con Lorena vieron fuerza eléctrica y quizás fuerza magnética. Y conmigo lo que están viendo hasta ahora es fuerza mecánica. Conocer las fuerzas del universo y por último, aplicar las leyes a la estática. Vamos a arrancar por lo más sencillo que la estática, después vamos a dinámica. Bien, vamos a ver lo que ocurre. Primero, habíamos dicho que Galileo había planteado el principio de inercia, y el principio de inercia lo asociamos, por ejemplo, con esta imagen de la clase anterior, en la cual, si se detiene el móvil, el sujeto continúa con su estado de movimiento inicial. Esto estuvimos Profe, charlando. lo que decía Galileo es que si está en su estado natural, ¿no? En realidad, lo que propone Galileo es que un estado de reposo, presta atención, un estado de reposo y un estado de velocidad constante es uno tan bueno como el otro. ¿Qué quiero decir? Que si lo analizamos en las profundidades del concepto, vamos a ver que representan lo mismo, estar en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta. Sí, porque había uno que decía como que estaba en su estado natural y había otro que decía de que como que se puede modificar, algo así. Vos decís, él u otro filósofo u otro científico. Otro creo que era antes que Galileo. Ah, Aristóteles. Claro, Bien. sí, por eso. Sí, Aristóteles decía que el lugar natural de los objetos era el reposo y donde naturalmente, como acabo de decir, le corresponde la piedra en la tierra, el humo que se vaya al aire, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero bueno, Galileo, padre del método científico, principio de la física clásica, el nacimiento, plantea el principio de inercia. Y ahora vamos a recordar a qué se refería. Luego Newton toma las ideas de Galileo, ¿sí? Y las teoriza, de ley, ¿sí? Le da un formuleo, y plantea sus otras fórmulas. ¿Sí? Estoy yendo rápido porque esto ya lo hablamos. La primera, que se la conoce como la ley de inercia, ¿sí? Asociada al principio de inercia que deja Galileo. La segunda, ley fundamental de la dinámica. Recién dije la palabra dinámica, pero antes dije estática, es decir que se supone que si hablamos de estática y está antes que la dinámica, tendrá algo más que ver con la primera ley que con la segunda ley, la estática. Así que ya hay una idea de lo que vamos a hablar. Y luego la tercera ley, que es el principio de acción y reacción, que es el que nos quedó colgado en la anterior clase. Bien. Además, definimos lo que era la masa en términos de la física, ¿sí? Porque la química la define, digamos, en términos coloquiales, como la cantidad de materia que posee un cuerpo, la masa. Bueno, nosotros desde la mecánica la definimos como el grado de oposición al cambio del estado de movimiento de dicho cuerpo. Si está quieto, va a ofrecer una oposición a iniciar movimiento. Y si está moviéndose, va a presentar una oposición a detenerse. Entonces, desde este punto de vista, cuanto más masa, mayor será la oposición a ese cambio. Habíamos determinado cómo podíamos representar las fuerzas, al ser una magnitud vectorial, dijimos que las dibujamos por medio de una flecha, y que las sumábamos, ¿sí? La punta de la flecha nos determinaba si esa magnitud la íbamos a considerar positiva o negativa en relación a nuestro sistema de referencia. ¿Qué digo? Que en mi sistema de referencia, si yo coloco mi sistema de referencia en la base acá de la caja, así, con el eje X y el eje Y, ambas fuerzas son positivas porque el vector fuerza apunta hacia la derecha, hacia las X positivas. Si hago idem en la otra caja, voy a tener que la fuerza que realiza la mujer es positiva y la fuerza que realiza el hombre es negativa. ¿Quién me lo va a determinar? Y hacia dónde apunta el vector, ¿sí? Es que determina el sentido. Eso ya lo habíamos tratado cuando hablamos de desplazamiento, cuando hablamos de velocidad, que son también magnitudes vectoriales. Bien. Y por último, definimos lo que sería el concepto de fuerza, ¿sí? Específicamente, no en términos coloquiales, sino a nivel científico. Que la fuerza es toda acción, es una acción, ¿sí? Capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos, que es lo que veníamos charlando, o de producir alguna deformación en ellos. Es una magnitud vectorial que nos da la medida de la interacción entre los cuerpos. Recordemos la palabra interacción porque es
el puente a lo que viene. Les dije que ustedes vieron fuerzas en quinto, fuerza eléctrica, que ahí me comentaron los motivos por los cuales se retrasaron. Habrán trabajado, o yo les habrá hablado de fuerzas en cuarto, y si no hablaron de fuerzas en cuartos ni en quinto, vamos muy por arriba, vamos a recordar cuáles son las 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. ¿Qué quiere decir las 4 fuerzas fundamentales? Que hasta ahora la ciencia logra explicar el funcionamiento de todo lo que se conoce en el universo en base a 4 fuerzas fundamentales. ¿Sí? La constitución de los cuerpos en forma de materia, la emisión de la energía en forma de radiación, la expansión del universo, ¿sí? La transformación de la energía en los diferentes sistemas, todo está explicado, el flujo de cargas eléctricas en un conductor, todo eso está explicado en base a 4 fuerzas fundamentales. ¿Sí? La primera, ¿sí? La conocemos ya, el electromagnetismo, relacionado con los fenómenos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Y los estudios se inician desde la antigüedad en la electricidad, con Tales de Mileto, pero podemos tomar como referentes más específicos del electromagnetismo como Michael Faraday, ¿sí? Gran experimentador, y luego la teorización de James Clerk Maxwell, ¿sí? Un gran matemático, que lo que hizo fue unir la electricidad con el magnetismo y el nacimiento de lo que hoy conocemos como la física moderna, en cierta forma, una de las patas de la física moderna. Luego tenemos la fuerza, bueno, la electromagnética es la que afecta a todos los cuerpos con cargas eléctricas. Los cuerpos con cargas eléctricas en movimiento generan campos electromagnéticos, y por lo tanto el electromagnetismo es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Luego tenemos la nuclear débil, que la habrán trabajado en cuarto, sin quizás nombrarla, en los decaimientos radiactivos de los núcleos, ¿sí? Recordemos que los núcleos pesados, como el uranio, son inestables y mediante un proceso de desintegración emiten energía en forma de radiación y se dividen en 2 núcleos, ¿sí? Bueno, el decaimiento radiactivo está asociado con esa fuerza, se la conoce como fuerza nuclear débil. Cada una de las que voy a ir nombrando tiene sus propias características, es decir, alcance, unidad, cuerpo afectado, partícula que interactúa. Por ejemplo, en el electromagnetismo es el fotón, la partícula portadora de interacción. ¿Sí? Nosotros, por más que representemos las fuerzas como un vector, lo que importa hoy en la ciencia moderna ya no es la fuerza, sino el campo, ¿sí? Digamos, el campo es donde interactúan esas fuerzas, y los campos son generados por los cuerpos. Es decir, mi cuerpo genera un campo gravitatorio, muy pequeño, una carga eléctrica en reposo, además de generar un campo gravitatorio por poseer masa muy pequeña, genera también un campo eléctrico porque tiene carga eléctrica. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica es una propiedad intrínseca también de la materia como la masa. Es decir que hoy la física moderna ya no habla tanto de fuerza, sino de campo e interacción directamente. Por tercer lugar tenemos la fuerza nuclear fuerte, ¿sí? Que es la que mantiene unidos a los núcleos atómicos. Pensémoslo por un segundo de esta manera. Si me dicen que en el núcleo atómico conviven los protones y los neutrones, siendo los protones con carga positiva y los neutrones sin carga, entonces dentro del núcleo solamente tengo cargas positivas, porque los neutrones no me suman ni me restan en términos de carga. De carga, no dije masa. Ahora, la cuestión es, ¿cómo puedo tener unidos los protones con cargas opuestas, que ejercen fuerza de repulsión dentro de un núcleo? Bueno, existe una fuerza nuclear fuerte que es la encargada de mantener esos núcleos unidos. Es una fuerza muy fuerte de corto alcance, que cuando los núcleos son extremadamente masivos, por encima del plomo, por ejemplo, en nuestra tabla periódica, esa fuerza se debilita de tal manera que empieza el decaimiento radiactivo del elemento y empieza a interactuar también la fuerza nuclear débil. Las 3 primeras que acabo de nombrar, la del electromagnetismo, la nuclear débil y la nuclear fuerte, están unidas porque se han logrado unificar. Es decir, que existe una teoría que logra explicar hasta el momento esas 3, por el momento satisfactoriamente. No tiene la verdad porque la ciencia no entrega verdades, sino afirmaciones provisorias. Por el momento se puede afirmar que hay una teoría que logra unificar esas 3. En cuarto lugar tenemos la gravedad, que nosotros la abordamos desde la física clásica, es decir, con vectores, con fuerzas. No la abordamos desde la física moderna o relativista de Einstein, donde hay una deformación del tiempo-espacio, donde el tiempo y el espacio forman una sola entidad,
¿sí? Una concepción de una sola entidad, donde las longitudes son diferentes en relación a las velocidades en las cuales se mueven los cuerpos. Intervienen un montón de cuestiones que no es que contradicen a las leyes de Newton, sino que las superan. Digamos, la ley de Newton tiene sus limitaciones, ¿sí? ¿En cuáles son las limitaciones? En aquellos cuerpos que están lejos de alcanzar la velocidad de la luz. A medida que los cuerpos alcanzan la velocidad de la luz, la cuestión empieza a complicarse y ya lo de Newton mucho no nos sirve, entonces tiene que entrar en juego las leyes de la relatividad de Einstein. Acá hay un problema. Einstein plantea esta cuestión de la gravedad, ¿sí? Y tenemos el otro cuerpo teórico que plantea las otras tres fuerzas. Bueno, ahí está el conflicto actual de la física. No llegar a unificar las cuatro fuerzas del universo en busca de una teoría del todo. Siempre la ciencia busca explicar con la menor palabras posible, las menores ecuaciones posibles, ¿sí? El funcionamiento de la mayor cantidad de procesos o fenómenos. ¿Sí? Eso es lo que busca la teoría del todo. Hay una contradicción, no es una contradicción, mejor dicho, hay un problema al intentar juntar ambas teorías que no lo permite. Hasta acá vamos, ese repaso y paneo general de todo lo que serían las cuatro fuerzas fundamentales del universo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Fue claro? Sí, sí. Bien. Entienden el conflicto teórico que existe en la física, ¿no? Digamos, el problema de no poder explicar. A ver, piensen en lo siguiente. En el periodo de Newton, digamos, lo que se conoce como física clásica es un periodo extenso, no es que de la noche a la mañana nace, es todo un proceso, ¿sí? Y el proceso lo podemos extender hacia atrás, ¿sí? Lo suficiente como para ir más atrás de Galileo, ¿sí? Claro que las leyes de la física clásica, de la mecánica clásica, nacen con Newton, es como dije en la clase pasada, es la frutilla del postre en toda esta teoría. Ahora, la teoría se empieza a poner a prueba, es decir, vamos, bueno, tenemos las leyes de Newton, bueno, ahora hay que empezar a predecir las cosas. Uno de ellos fue Halley, ¿sí? Que predijo el paso de un cometa y por eso lleva su nombre, conocido como el cometa Halley. ¿Con qué leyes? Aplicando las leyes de gravitación de Newton, que todavía no las vamos a ver. Ahora, eso me sirve para explicar el funcionamiento de un cometa. También me sirve la teoría de la relatividad de Einstein. Pero a medida que en el periodo clásico se empezaron a descubrir nuevos fenómenos, se intentó explicar nuevas cosas, entró en juego la velocidad de la luz, un factor importante, ¿sí? En la naturaleza del universo, su constancia, es decir, la velocidad de la luz siempre se mueve a la misma velocidad, independientemente de quién la observe y de qué tan rápido se mueva esa persona que la observe. Entonces, entró en conflicto las leyes de Newton con la realidad, y si entra en conflicto con la realidad, no hay manera de subsanarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es la que tiene la última palabra. Recordemos que en el método científico el que tiene la última palabra en cierta forma es el experimento. Y el experimento que trata de reproducir algo real es algo fáctico, tangible, que lo puedo ver, lo puedo medir. Entonces la última palabra de toda esta historia la tiene la realidad, que se está midiendo. La realidad demostró que las leyes de Newton tienen sus limitaciones. Nace la teoría de la relatividad, ¿sí? Plantea sus propias ideas, sus propias ecuaciones. Bueno, en simultáneo crecía otra rama de la física que se la conoce como la física cuántica, con sus propias leyes, con sus propios principios, que se van relacionando entre ellos. Bueno, ahora llegamos a un punto en donde las dos no pasan por la misma puerta. ¿Sí? Es decir, la cuántica y la relatividad no están pasando por la misma puerta. Tienen puntos en común, es decir, comparten características muchísimas características, pero con que haya un conflicto interno dentro de un cuerpo teórico, no se puede unificar. Ese es el problema. ¿Se entiende? Sí. Bien, volviendo, bajando, poniendo los pies sobre la tierra nuevamente, vamos a las fuerzas que nos interesan aprender y que nos van a pedir si llegamos a seguir estudiando, o si tenemos que sacar la rueda de un auto, entender por qué tenemos que adosar un tubo a la llave. Bien, vamos a hablar de lo que son las fuerzas en equilibrio, ¿sí? Olvidémonos de lo que recién hablamos. Esto fue un repaso, un paneo general, ¿para qué? Para que no nos quede solamente que solamente existen las fuerzas que plantea Newton, ¿sí? Hay muchas fuerzas. Bien, tenemos ahí un libro, ¿sí? Que ejerce una fuerza sobre la mesa. Esta fuerza que ejerce sobre la mesa es debido a la atracción terrestre y se la conoce como peso, ¿sí? Es verticalmente hacia abajo, y si solamente existiera esa fuerza, el cuerpo debería sumergirse en el plano, ¿sí? Sumergirse en la mesa. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que contrarresta ese peso
de igual magnitud, es decir, de igual longitud, su vector, valor, igual dirección, pero sentido opuesto. Lo mismo ocurre en este columpio, donde suponemos que las dos nenas son gemelas, y comen exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, podemos decir que el sistema también está en equilibrio de fuerzas. Y por último tenemos un hombre traccionando por una soga a un burro. ¿Este lo habíamos visto en la clase anterior? Creo que sí. No. Sí, pero no con el burro. No, con el No, burro. vimos algo parecido, pero con varias personas jugando a eso Bien, de la ahí soga. vamos a ir. Perfecto, gracias Gonzalo. Bueno, equilibrio de fuerza, seguimos hablando de equilibrio de fuerza. Entonces, podemos definirlo de vuelta, que decimos que dos o más fuerzas aplicadas a un mismo cuerpo están en equilibrio cuando se neutralizan mutuamente, es decir, cuando sus sumatorias me da cero. Bien, recordemos esto, equilibrio de fuerza y sumatoria de fuerza cero. Hay una relación directa entre estas dos cuestiones. Si las fuerzas están en equilibrio, la sumatoria de fuerza tiene que ser cero. Bien, ¿por qué digo esto? Porque ahora vamos a empezar repasando determinadas fuerzas y vamos a ver cómo intervienen cada una de ellas en un sistema en equilibrio. Tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí?, que es la fuerza existente entre la superficie y un plano, ¿sí? Es de origen electromagnético esa fuerza, miren. Nosotros pensamos que una superficie es rugosa, entonces por eso ofrece mayor resistencia a moverse. En realidad esa rugosidad depende también de las fuerzas que hay entre las diferentes moléculas que componen ese cuerpo que sería nuestra base. Es decir, que el carácter de la fricción, si uno lo empieza a mirar minuciosamente en lo más profundo, es de carácter electromagnético. Cuando yo aprieto mi dedo contra mi cara y se hunde, en realidad mi dedo y mi cara no se están tocando. Lo que hay son fuerzas electromagnéticas, ¿sí?, que no las llegamos a ver porque son prácticamente, son imperceptibles, entre las dos superficies. Los cuerpos no se pueden tocar. Bien, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un equilibrio de fuerzas donde interviene la fuerza de rozamiento, ¿sí? Ya habíamos charlado la vez pasada, donde la fuerza de rozamiento siempre se opone al sentido de movimiento del cuerpo. Y llamábamos fuerza de rozamiento, ¿sí?, a la fuerza que aparece en la superficie en contacto con el cuerpo, oponiéndose siempre al movimiento entre estos dos. No recuerdo si habíamos definido ya cada una de las características, ¿sí?, pero lo volvemos a redefinir. No. Siempre es paralela a la superficie. ¿No definimos las características? Todavía no. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿saben la diferencia entre perpendicular y paralelo? Sí. Sí. Sí, Paralelo, perpendicular. Ahí. Sí. Bien. paralelo, sí. Siempre la fuerza de rozamiento es paralela a la superficie, ¿sí? Y sentido contrario al movimiento. Si yo empujo hacia la derecha, siempre hay una fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Depende de la naturaleza y el estado de la superficie de los cuerpos, pero no de las áreas. ¿Qué está queriendo decir? Cuando recién les dije que en realidad los cuerpos no se tocan y que es una cuestión electromagnética entre las dos superficies, es decir, entre la base del cuerpo y la superficie donde se apoya, lo que estoy queriendo decir es que depende de la característica del cuerpo, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, el teflón que el hielo, ¿sí? Ambos tienen bajo coeficiente de rozamiento, pero no es lo mismo. No es lo mismo deslizar una superficie de hule o de goma, un cuerpo metálico, que deslizarlo sobre una superficie metálica o de granito pulida, ¿sí? ¿De qué depende entonces? De la composición de cada uno de los cuerpos. ¿Por qué no depende del área? ¿Sí? Porque está relacionado por unidad de área, no por área total. Esto es como diferenciar entre diferencia de potencial y energía potencial eléctrica. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no depende, como así el potencial eléctrico no depende del valor de la carga eléctrica, en este caso el rozamiento no depende del área. ¿Sí? ¿Hay cuestiones que están relacionadas con el área? Sí, pero el rozamiento no depende del área. Ahora, ¿qué ocurre? Mayormente, como las superficies no son 100% regulares, es decir, 100% lisas, tengo imperfecciones, que a simple vista son imperceptibles. Entonces, ¿qué suele ocurrir? A mayor superficie me cuesta más empujarlo. ¿Y por qué? Porque tengo mayor cantidad de irregularidades entre las dos superficies. Pero si mantuviéramos una irregularidad constante en la superficie, ¿sí?, es independiente el rozamiento de cuánta superficie esté en contacto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Sí, profe, sí.
La fuerza de rozamiento siempre se opone al inicio, más que una vez que se empieza a mover el cuerpo. A la que se opone al inicio, que después la vamos a charlar, no en esta clase, se la conoce como fuerza de rozamiento estático, y a la que cuando se está moviendo el cuerpo aún permanece existiendo, pero en menor valor se la conoce como fuerza de rozamiento dinámico. Antes de moverse estático y en movimiento dinámico. Estático sin movimiento, dinámico con movimiento. La fuerza normal, ¿sí?, que es la fuerza perpendicular a la superficie de contacto entre los cuerpos. Si la superficie es horizontal, mi normal es vertical. Y a medida que me va variando el ángulo, también varía la inclinación de mi normal. Perpendicular siempre formando un ángulo recto con respecto a la superficie de apoyo. Esa fuerza normal, si el cuerpo no se despega de la superficie ni se hunde, siempre tiene el mismo valor con sentido opuesto, ¿sí?, al valor del peso. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, sí. Bien. Sí. Ahí está la aclaración abajo de lo que acabo de decir. Por eso se llama normal, porque es normal, porque forma 90 grados. Rápido repaso de las dos leyes de Newton, así entramos en la tercera. La primera ley, que es la ley de inercia, lo que había comentado Gonzalo, que lo habíamos visto ya, son dos grupos de personas tirando la misma soga, se ejercen la misma fuerza, el buzo que está en el medio no se desplaza, entonces, al ser sumatoria de fuerzas igual a 0, se cumple que el cuerpo permanece en reposo. ¿Sí? Símbolo de sumatoria, la letra que identifica la magnitud fuerza igual a 0. Tiro con 20 para un lado, tiro con 20 para el otro, flechas con sentidos opuestos, se suman pero se restan, ¿sí?, porque son vectores, entonces me da 0. En un solo eje, pensándolo, ¿no? Ahora, velocidad 0 o puede ser a velocidad constante si ya se estaba moviendo. Segunda ley, nos decía que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante distinta de 0, hay una aceleración que se relaciona con esa fuerza, vamos a decir, para no entrar en tanto en detalles. A mayor fuerza, mayor es la aceleración, a mayor masa, menor es la aceleración. Y así puedo decir que la fuerza, o la sumatoria de fuerza, o la fuerza resultante, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere debido a esa fuerza resultante. Y lo definimos en términos de ecuación, es decir, coloquialmente o verbalmente definimos qué es lo que nos dice la ecuación. Un newton es la fuerza que se le debe aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que éste incremente su velocidad 1 metro sobre segundo por cada segundo transcurrido. Eso último que acabo de decir, 1 metro sobre segundo por cada segundo transcurrido, lo conocemos como aceleración y ya lo charlamos en la anterior clase. ¿Bien? Sí. Sí. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se la conoce como de acción y reacción. ¿Sí? Dice que si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, y ésta a su vez ejerce una fuerza sobre otra fuerza sobre el primero, diremos que las fuerzas son iguales y opuestas. A ver, acá tenemos que el hombre, cuando cabecea la pelota, ¿sí?, le aplica una fuerza a la pelota para cambiar su módulo velocidad, es decir, la desacelera para luego acelerarla en sentido contrario, y hay una interacción entre dos cuerpos. Y como la fuerza es una interacción, siempre están de a pares. Yo te empujo, vos me empujas. Entonces, la pelota ejerce una fuerza sobre el hombre y el hombre ejerce una fuerza sobre la pelota. Ahora, pregunta, ¿por qué la pelota se desplaza y el hombre no se le hunde la cabeza? Porque ejerce mayor fuerza. Pero si las fuerzas actúan de a pares, si yo le ejerzo 20 newton al cabecear, la pelota me ejerce 20 newton de fuerza. Entonces, ¿por qué la pelota se mueve y no yo para atrás, así? Porque tiene menos peso, menos masa. Ahí lo está por decir, ¿tiene menos? Masa. Más. Peso, Ma- masa. Masa. ¿Y le falta una palabra a esa masa? ¿Masa que cuánto? Masa inercial. ¿Sí? Ah, Tiene mayor masa inercial el hombre y por eso se mueve la pelota y no el hombre. La Tierra tiene mayor masa inercial que la Luna, por eso la Luna orbita la Tierra y no la Tierra la Luna. Y el Sol tiene mayor masa inercial que la Tierra, por eso la Tierra orbita el Sol y no el Sol la Tierra. ¿Bien?
Sí. Lo mismo ocurre con el limón. Aprieto un limón, ejerzo 10 newton y el limón ejerce 10 newton sobre mi mano. ¿Sí? Digamos, no hay mucho que estudiar en este sentido si no entramos en una magnitud física que se la conoce como cantidad de movimiento, que posiblemente la trabajemos. Bien, lo mismo ocurre cuando un hombre dispara una escopeta, ¿sí? Hay una acción de la bala, ¿sí? Impulsada hacia adelante y un retroceso de la escopeta sobre el hombre, ¿sí? Cuando pateamos la pelota, lo que acabamos de ver, donde la fuerza, habíamos hablado de la relación de cómo se identifican las fuerzas en la parte subíndice, como tengo acá redondeando. Sí. Bien, entonces vamos a decir que la fuerza que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B, la tengo que representar en el cuerpo B. Y la fuerza que el cuerpo B ejerce sobre el cuerpo A, la tengo que dibujar sobre el cuerpo A. ¿Qué estoy queriendo decir? Que los pares de acción y reacción se dibujan en diferentes cuerpos. ¿Por qué? Porque las fuerzas actúan en diferentes cuerpos. Nunca puedo tener un par de acción y reacción sobre un mismo cuerpo, ¿sí? Si yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, bien, ese cuerpo ejerce una fuerza sobre mí, una en cada cuerpo, nunca las dos en el mismo cuerpo. Por último, tenemos como, por un proceso de combustión del combustible de los transbordadores o cohetes espaciales, ¿sí? Tengo también el principio de acción y reacción. Es decir, que el cuerpo, presten atención lo siguiente, antes de despegar el transbordador, se cumplía la primera ley de Newton porque el cuerpo estaba en reposo. Su sumatoria de fuerza daba igual a 0. Una vez que empieza a acelerar, que empieza a combustionar el combustible, empieza a aparecer la tercera ley de acción y reacción. Ahora, pero además, el transbordador se está acelerando cada vez más. Está interviniendo la segunda ley de Newton. Es decir, si se fijan, según como nosotros analicemos un objeto de estudio, ¿sí? Vamos a tener en cuenta ciertas condiciones o no, como el hombre si cae o no cae de la pileta. ¿Sí? ¿Cómo puedo afirmar si cae o no cae? ¿Y qué es lo que voy a tener en cuenta? ¿Desde dónde lo voy a hablar? Entonces, si a toda acción le corresponde una reacción, y ambas son de igual módulo, igual sentido, igual dirección, pero sentido opuesto, entonces puedo decir que son iguales. La fuerza que el cuerpo A le ejerce al cuerpo B es igual a la fuerza que el cuerpo B le ejerce al cuerpo A. Dije que lo primero que íbamos a trabajar antes que la dinámica iba a ser la estática, ¿sí? Bien, entonces, si vamos a diferenciar entre estática y dinámica dentro de un cuerpo, que es la física clásica, tenemos que definir lo que es algo estático. Entonces, primero que me aparezca el título, por favor, ahí está. Estática de un sistema. ¿A qué me refiero con estática? Algo que está estático es como cuando jugamos, o no sé si ustedes jugaban cuando era chico, la mancha congelada. ¿Sí? A mí me tocaba, me tenía que quedar así quieto hasta que venía uno que decía descongelado, no me acuerdo. Bueno, ya asociamos que algo estático no se está moviendo, pero en física no podemos decir que algo no se mueve así como se lo decimos a un grupo de amigos en el barrio, che, esto no se mueve, no. Tenemos que decir, si algo es estático y decimos que no se mueve, bueno, tenemos que decir, ¿realmente no se mueve? ¿Realmente estamos comprendiendo el concepto de movimiento? Veamos. La estática es la rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos en reposo, dice mi primera definición. Este estudio es muy importante en cualquier ingeniería y fundamental en arquitectura. A ver, me dice que la estática estudia los cuerpos en reposo. Es decir que entonces su velocidad con respecto al observador de ese cuerpo es igual a 0. Es decir que puedo afirmar que mi lámpara que está ahí atrás, ¿sí? La que está ahí suspendida en el aire, puedo decir que esa está en una situación de estudio que está estática. ¿Por qué? Porque está en reposo con respecto a mí. Ahora, ¿qué es para el estudio, que es importante para el estudio de ingeniería y fundamental en arquitectura? Y nosotros y los organismos biológicos no es importante, digamos, la estática. No confundamos la estática que vieron en quinto, que es las cargas eléctricas en reposo, con la estática dentro de la mecánica que se la aplica a los sistemas mecánicos, ¿sí? Acá estamos hablando de estática en relación a los cuerpos y no a cargas eléctricas. ¿Bien? Acá la carga eléctrica la dejamos de lado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. Sí. Para que un cuerpo esté en equilibrio estático, porque me habla de equilibrio. Es decir, que si yo digo que algo está en equilibrio, me puedo imaginar un tipo sobre una soga atravesando 2 edificios. ¿Por qué? Porque es un equilibrista. Por eso lo asocio. Nada más que por eso, no por otra cosa.
Pero vamos a definir que algo está en equilibrio es cuando no se desplaza bajo la acción de una fuerza, o de fuerzas, o no posee giro sobre sí mismo. Es decir, que el lavarropa, si analizo el tambor del lavarropa que está lavando ahora acá en mi casa, digo, pará, el lavarropa está quieto, entonces debería estar en estático. Pero si yo analizo el tambor que está dentro, voy a decir que el tambor no está estático. ¿Por qué? Porque está girando. Pero ahora, el lavarropa está estático. Bueno, depende de qué tome como objeto de estudio, ¿sí? Es decir, que el tambor no sería estático, pero sí el lavarropa. Cosa rara. Bueno, de todo esto que acabo de decir, vamos a arrancar por el segundo, que es el de giro, que se lo conoce como momento de una fuerza, ¿sí? Y lo vemos aplicado en un montón de cuestiones. Primero vamos a definir lo que es el momento. El momento de una fuerza se identifica con la letra M y un vector arriba, ya me está diciendo que es una magnitud vectorial. También conocido como torque. ¿A qué le suena la palabra torque? ¿No le suena? Giro. Bueno, está bien, no le suena, no, Torque. le puede no sonar, ¿eh? Momento dinámico o simplemente momento. Es una magnitud vectorial que mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. Tomá favor, mirá qué definición, ¿eh? Pero, pensemos lo siguiente, veamos ahí dos ejemplos. En un ejemplo supongamos que el primer dibujo, el de la izquierda, es un libro. ¿Sí? Vamos a llamar la fuerza hacia arriba, la llamamos normal, y hacia abajo la llamamos peso. Ahora, imaginemos que esto es una cuchilla, a ver, es una aleta de un ventilador, una sola. Tengo mi centro de giro, y tengo una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Si una de las dos fuerzas tuviera diferente valor, ¿qué debería ocurrir con este segundo cuerpo? Lo estoy viendo desde arriba, ¿eh? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Más o menos. A ver, voy de No vuelta. estoy analizando. Voy de vuelta, esperen. Supongamos, olvidémonos de la primera imagen. Sí, esperen que vamos a hacerlo más fácil. Denme un segundo. ¿Dónde está el dibujo? Acá. Olvidémonos de esta imagen, la que voy ahora. Acá. Olvidémonos de esta. Ahí está. Pensemos solamente en la segunda. Imaginemos que eso es una. Tengo. A ver. Acá. Tengo esto que sería una hélice que va a girar así, la hélice de un ventilador. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Lo que ustedes están viendo es esa hélice, pero vista así como la están viendo ustedes desde arriba. Es decir, que el eje de giro sería acá donde están mis dos dedos, ¿sí? Ahí. Si yo le pego para arriba, ¿sí? Ahora porque lo estoy apretando, ¿no? Si le pego como cuando se me traba el ventilador, ¿nunca se les trabó el ventilador? ¿Que le cuesta Sí. arrancar? Sí. Que hay que hacer Bueno, ¿qué girar. hacen para que Hay que arranque? pegarle a la. Hay que Bien. pegarle y así gira. Y si las fuerzas están equilibradas, ¿va a girar el ventilador? Es decir, si no hay ninguna fuerza que desequilibre el estado inicial del ventilador. Sí, va a girar. No, si no hay fuerza que, digamos, si la No va sumatoria a de girar. fuerza. O sea, si lo golpeas, sí va a girar. Bien, si lo golpeo, ahí, en el momento que lo golpeo, la sumatoria de fuerzas, ¿vale cero o es distinta de cero ahí? Es distinta. Bien, ahora, si me da igual a cero la sumatoria de fuerza, ¿va a girar? No. No, A no ser entonces, que ella esté en movimiento. claro, si está en movimiento va a continuar moviéndose. Sí. Y si está quieta, es decir, y yo no le aplico ninguna fuerza, va a permanecer quieta. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, en ese caso vamos a decir que no posee giro sobre sí mismo. ¿Sí? ¿Qué digo que no posee giro sobre sí mismo? Lo que acabo de escribir acá arriba. Esto que estoy subrayando algo acá abajo. No posee giro sobre sí mismo. Es decir, no hay giro. Ese sería el caso de, por ejemplo, el momento de una fuerza en el análisis de la estática. Si no hay giro, no hay momento de fuerza. ¿Sí? ¿Qué es el momento de fuerza? Porque ahí dimos una definición que no nos dice nada. Bueno, volvamos al sub y baja. Veamos. Todos cuando fuimos chicos, ¿sí? Nos llevaron al sub y baja. ¿Qué debe hacer la persona grande para que nosotros podamos subir y bajar, ¿sí? Sin quedarnos arriba? ¿Se entiende, no la pregunta? Sí. Es decir, ¿se sienta más adentro o más afuera? Más afuera. La persona de mayor masa, ¿dónde se sienta? ¿Más adentro o más afuera con respecto al centro de giro? Más adentro.
más adentro, y si se sentara más afuera, ¿qué creen que va a pasar? Por ejemplo, si supongamos que la distancia que está la nena, la distancia que acabo de marcar acá, es igual a la distancia que tiene el tipo del otro lado. ¿Hacia dónde se va a torcer nuestro sub y baja? Hacia el del hombre. Hacia el del hombre. Va a ir hacia abajo. ¿Sí? Bien, ahora, veamos lo siguiente. Entonces, tenemos dos opciones para que la nena pueda volver a bajar y que si no se queda arriba. La primera es que el hombre dé como un pequeño empujoncito, ¿sí? Para arriba, un Con salto. sus pies, es decir, imprime energía potencial elástica con sus piernas, ¡zic! Y sube. Y la nena baja. La otra opción es que nos sentemos al hombre más adentro. Y ahí interviene lo que conocemos como momento de una fuerza, ¿sí? Sin darnos cuenta, cuando nos llevaban a la plaza, lo que se estaba aplicando era momento de una fuerza y sin saberlo el adulto, la persona, ¿sí? Estaba aplicando momento de una fuerza. ¿Qué quiero decir? Que en este caso, las distancias son diferentes, está puesto a propósito el dibujo con distancias diferentes para demostrar que es una situación estática de momento, ¿sí? También lo vemos el momento, por ejemplo, cuando tenemos que desajustar una tuerca, ¿sí? Tenemos una llave, sea una francesa, una fija, y desajustamos una tuerca. Ahora, ¿alguna vez les tocó sacar una rueda de un auto? ¿La tuerca de una rueda de un auto? Sí. Bien, cuesta, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se les suele hacer o qué suelen hacer, digamos, los mecánicos, los gomeros, para hacer menos fuerza, digamos? ¿Qué es lo que hacen ellos? Usan El cricket. El cricket es para elevar el auto. No, usan el coso, para Usan una llave de sacarla. cruz. La Sal Cruz. Claro, sí, sí. Bien, ahora pensemos, usen este análisis muy sencillo. A ver, esperen que se los dibujo así se entiende hacia dónde apunta el análisis, porque vamos a hacer una cierta analogía. Supongamos que acá en la calecita, esperen, que vamos a utilizar el otro lápiz que es mejor. Denme un segundo. Supongamos que lo que estoy dibujando acá en el centro de la calecita es el centro de giro, ¿sí?, de la rueda. Lo que voy a dibujar ahora alrededor, ¿sí?, es la rueda. Vamos bien, no esperen que tengo que centrar los dibujos, ¿eh? Ahí está, esa es mi rueda, ¿sí? Vamos a suponer que a cada lado de esa rueda, ¿sí? Esperen, porque esto se me está demorando demasiado, ¿eh? A cada lado de esa rueda tengo una tuerca, que cada uno debe desajustar. Ahí está, horrible mi círculo. Ahí vamos, ahí estamos. Ahora, el hombre va a utilizar una llave cuya longitud tiene la distancia desde donde está sentado hasta ahí. Y la nena va a usar una llave de mayor longitud. Olvidémonos de los pesos, ¿eh? Estamos haciendo una analogía entre los dos dibujos, nada más. No pensemos en pesos. Ahora, si el hombre tira con la misma fuerza que la nena, ¿quién va a desajustar la rueda? La nena. ¿Quién tiene mayor brazo de palanca, la nena o el hombre? El hombre. Fíjate el brazo de palanca que me aparece en la imagen de al lado. ¿Qué es el brazo de palanca? La distancia a donde yo tengo que desajustar, ¿sí?, al Sí. extremo donde aplico la fuerza. Es decir, la nena tiene mayor brazo de palanca. Y si tengo mayor brazo de palanca y aplico la misma fuerza, ¿sí?, me va a ser más fácil desajustar una tuerca. Entonces, ¿qué es lo que hace el gomero cuando quiere sacar una tuerca que está muy dura, a no ser que tenga el extractor neumático? Lo que hace es poner un caño hueco, ¿sí?, y lo que agranda es el brazo de palanca de la llave de cruz. Cuanto más larga sea ese brazo de palanca, menor es la fuerza que debo hacer. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Máquina simple, ¿sí?, es una de las primeras máquinas junto a la cuña, la palanca y la cuña. Después tenemos la polea, el plano inclinado, pero es una de las máquinas simples la palanca. Entonces, también podemos asociarlo, por ejemplo, el principio del momento de una fuerza a cuando ajusto o desajusto una tuerca. A mayor brazo, me es más fácil desajustar algo. Ahora, también lo puedo asociar, como también lo pienso con el sub y baja, a lo que se los conoce como las palancas, ¿sí? Después vamos a profundizar en palancas. Tenemos palancas de primer género, fíjense que es muy parecida al sub y baja, que aplicado a la vida cotidiana es una pinza.
tenemos el palanca de segundo género, que aplicó a la vida cotidiana, podemos considerarla la carretilla. Y luego tenemos la palanca de tercer género, que lo podemos pensar como una pinza de pilar. Hasta ahora, ¿hay algo biológico acá? No. No, hasta ahora venimos respetando la primera enunciado que aparece en blanco. Pero buscando, se encuentra. Ahí tenemos que también existe momento en el cuerpo humano. ¿Sí? Lo tenemos en nuestra cervical. Palanca de primer género, para saltar, es decir, para elevarnos. Palanca de segundo género, y para sostener un cuerpo, palanca de tercer género. Es decir, que podríamos decir que la estática es, vamos a redefinir la primera definición de la izquierda arriba, la redefinimos, vayan leyendo, y la voy a ir modificando. La estática es la rama de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos, sea a reposo o a velocidad constante. Este estudio es importante en cualquier ingeniería y fundamental para arquitectura y biología. ¿Sí? Porque parece que solamente queda trunco, es decir, que pertenece a una sola parte, no sirve. Es decir, que pobre el que hizo la carrera de kinesiólogo, el que te manda a hacer los ejercicios de kinesiólogo, ¿qué estudió entonces? El kinesiólogo es un experto en palanca, yo diría. Si alguien tiene un familiar kinesiólogo, pregúntele, me sacan de esa duda. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bien. Y entonces vamos a decir que si el cuerpo no gira, como cuando tengo algo sobre la mano, es decir, palanca de tercer género, si el tobogán no gira, como en este caso, si no puedo ajustar la tuerca, el momento va a ser cero. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Veamos. Ujú. Tenemos, para calcular el momento lo calculo multiplicando la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia? El brazo de palanca. Recuerden, para desajustar más fácil una tuerca de la rueda de un auto, agrego una palanca, es decir, agrego un pedazo de caño, por lo tanto mi brazo de palanca es mayor y el valor de la letra D es mayor. ¿Se entiende? Sí. Bien. O puedo hacer más fuerza. En ambos casos, incremente la distancia o incremente la fuerza, ¿sí? Lo que voy a tener es un mayor momento, siempre y cuando logre moverlo, ¿sí? Ahora, veamos un ejemplo. Dice, un mecánico de Fórmula 1 aprieta una tuerca con una llave inglesa de 20 centímetros de longitud, ya me está dando la palanca, o el brazo de palanca, ¿sí? Acá espere que anotamos, 20 centímetros de longitud, y ejerce una fuerza de 100 newton. ¿Desde dónde deberá sujetarla para que le sea más sencillo apretarla? ¿Qué ángulo deberá formar dicha fuerza con el eje de la llave? Me metió el ángulo ahora encima. Bueno, veamos. Dice, calcula el momento de la fuerza cuando se cumplan los dos supuestos anteriores, ¿sí? Los que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Es decir, que no hay rotación ni hay desplazamiento, supuestamente. Bien. Comprensión. Dice, la tuerca gira porque la llave inglesa ejerce un momento sobre ella. Este depende de la distancia entre el extremo de la llave inglesa, es decir, mi brazo de palanca, la longitud de la llave, ¿sí? Y la tuerca de la fuerza ejercida, es decir, el valor de la fuerza me lo está dando, ¿sí? Y el ángulo que forma la fuerza y el vector posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto a la tuerca. Pensemos en esto. A ver, el punto de aplicación de la fuerza, si yo lo aplico en el extremo más alejado, mi brazo de palanca, que es la línea azul identificada con la letra R, va a ser el mayor. Si yo achico mi brazo de palanca, mi momento va a ser menor. ¿Por qué? Porque achiqué mi brazo de palanca, la letra D. Es decir, que el mejor lugar para aplicar la fuerza es en el extremo más alejado porque tengo el mayor brazo de palanca. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover esa llave? ¿Hacia dónde va a girar? ¿Hacia dónde va a rotar? Y hacia donde yo aplique la fuerza. Ahora, ¿es lo mismo que yo aplique esa fuerza así? O que la aplique de esta manera, en diagonal para allá. Vamos a suponer que el vector es igual de largo, ¿no? Esperen que lo vuelvo a dibujar, porque si no, se presta confusión. Es lo mismo que yo apriete, ajuste así, desajuste así, perdón. O lo haga así, no es lo mismo, ¿sí? No. La mayor eficiencia, denme un segundo, tengo el perro acá ladrando, dame un segundo.
Ahí está. La mayor eficiencia, entre comillas, para girar una tuerca es que forme un ángulo recto. Porque pensémoslo en términos de trigonometría, me meto en la materia de la otra profesora. Yo acá tengo un ángulo que me forma con respecto al eje desde donde se va a girar, es decir, toda la continuación, la extensión del brazo de palanca, ¿sí? Lo que voy a trazar es la extensión del brazo de palanca, en color verde. La fuerza con respecto al brazo de palanca forma un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Para saber el valor, por ejemplo, de este lado, supongamos que yo tengo una fuerza, esperen, volvemos hacia atrás un poco, para que se entienda mejor aún. Supongamos que yo tengo, en lugar de tener esa fuerza, tengo una fuerza que es menor, que es de igual longitud, sí, pero es menor el ángulo. Ahora, si yo hiciera una proyección de esa fuerza, ¿sí?, en el eje vertical, sería menor que el vector fuerza que tengo en el dibujo ya hecho. Por lo tanto, a medida que el ángulo va incrementándose desde 0 a 90, ¿sí?, la mayor, es decir, la forma más efectiva la tengo a 90. ¿Por qué? Porque para obtener el valor del vector fuerza, que sería la parte vertical, tengo que aplicar la función trigonométrica seno. Y el seno adquiere su mayor valor cuando es el ángulo de 90 grados, siendo su menor valor cuando el ángulo es 0 grados. Si yo aplicara una fuerza, digamos, en la misma línea de acción, o en la misma línea de la palanca, ¿sí?, el ángulo formado con respecto a la horizontal sería 0, ¿sí?, y por lo tanto el seno de 0 grados me da 0. ¿Sí? Y por lo tanto no me sirve de nada hacer fuerza. Terminaría sacando la llave de ahí. Entonces, la manera más eficiente, o el ángulo más eficiente, es el que forma 90 grados con respecto a la palanca. ¿Se entiende lo que digo? Seguro, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Sí, Perfecto. Si no me dicen, chicos, ¿eh? sí. Bien. Ahí tenemos una introducción de lo que sería momento. ¿Sí? Esta es una de las partes. ¿Sí? Después vamos a ver que tenemos palanca, tenemos torno, hay polea, ¿sí?, lo que habíamos la vez pasada, lo del albañil. Bueno, esto es una introducción. Lo que estamos haciendo es viendo una introducción a las dos cuestiones de la estática. Después abordaremos cada una por separada. Esta es una, para comprender más o menos con qué se relaciona, y la siguiente es una que ya la charlamos, pero que no la charlamos si no nos dimos cuenta. Veamos. La otra condición para que se cumpla la estática es no desplazarse bajo la acción de las fuerzas. Bien. Sabíamos, ¿sí?, que un objeto se encuentra en equilibrio cuando se encuentra en reposo o se mueve a velocidad constante. ¿Sí? Veamos esto. Tenemos una tablet sobre una mesa, ¿sí?, no se mueve con respecto al observador, podemos decir que se encuentra en reposo y se encuentra en equilibrio. Estas mesas se las conocen como mesa de tensegridad, ¿sí? Parece que están suspendidas en el aire, pero tiene unos cordeles, ¿sí?, o una soga. Algunos herreros la hacen con cadenas, ¿sí?, pero es una soga, es una mesa que por medio de sogas queda firme, ¿sí? Después busquen si quieren en internet, hay un montón de modelos, hasta hay puentes construidos. Y hablando de puentes, acá tenemos otra cuestión de la estática. En los tres ejemplos que acabo de nombrar no hay nada que esté girando, o no hay nada relacionado con el momento de una fuerza, pero sí está relacionado con la primera, la segunda o la tercera ley de Newton. Sí. ¿Con cuál de las tres? Con la tercera. A ver, Sí, podemos pensar la tercera. sí, porque está en reposo. Esa es la tercera es de acción y reacción, ¿eh? Sí, 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 sí. Y creo que la segunda. Pensemos en esto, ¿se está moviendo con respecto a nosotros ese objeto si lo tuviéramos presente delante nuestro? No, No. Es decir, que ¿hay aceleración? no, No. Ojo, pará, me corrijo, se puede estar moviendo, ¿sí? Es decir, ¿se está moviendo de manera acelerada estos cuerpos? no, Los tres que están. No. no. Ojo, no confundamos, se pueden estar moviendo y puede estar no acelerado, ¿eh? Es decir, no se están Claro. moviendo. Y si no se están moviendo, se cumple la primera ley, ¿sí?, que me dice que la sumatoria de fuerza da 0. Entonces, podemos analizarlo de dos maneras, la estática.
desde la primera ley, cuando no tengo rotación de un cuerpo, Es ¿sí? la tercera. exclusivamente desde la primera ley, o si está rotado, o si existe una rotación en el cuerpo, existe la posibilidad de rotación en el cuerpo, lo abordamos desde el momento, pero que a la vez el concepto de momento se enmarca dentro de la primera ley. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las 3 leyes de Newton sustentan lo que estamos viendo ahora.